¿Ahora se me escucha, Juanma? Sí, se te escucha fuerte y claro. Bien. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si entra alguien más y arrancamos. Ok, Así llega Marcelo también. ok. Vos vas pasando, ¿no? Sí. ¿Se escucha el ruido ambiente? ¿Eh? Juanma, No, un poco, pero por el momento no. porque está Marcelo con sus nenas ahí, ya sube. Bueno, ¿cuántos somos? Por el momento somos 13. Bien. Bueno, ya empezamos. Esperamos un ratito más y arrancamos. Mm. ¿Qué pasa? Sentate. ¿Dijiste? 13, 14. Bueno, ¿cómo estamos? No te ve nadie, vení. No, no entras en la pantalla. Ahí estás un poco más. Ahí va. ¿Qué ya estás empezando? No. ¿Cuántos somos, Juanma? Somos 15. Bueno, no te ven, Marcelo. Ahí va. Sí, no. ¿Qué es esto de la funcionamiento? Bueno, acércate más porque sale medio acá. Ahí va. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, Bueno, ¿arrancamos? vale. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos Taller Soler Noche.
Al lado, a mi derecha está Marcelo de Cusatis, que es uno de los profesores adjuntos. Yo soy Edgardo López Alvarellos. Nuestro profesor titular es Cacho Soler. Y les quiero contar, bueno, en primer lugar, que nuestro taller está cumpliendo este año 23 años de trabajo ininterrumpido en la facultad. Y siempre nos hemos dedicado básicamente a los últimos cursos, básicamente pensando en la formación profesional del estudiante con su participación y su inserción en la sociedad, con una capacitación teórica y práctica, que buscamos la excelencia, y nosotros damos turno y contraturno en el turno de la noche, o sea que tenemos proyecto arquitectónico y proyecto urbano en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. Si les parece bien, la propuesta de la charla es que nosotros nos presentamos, contamos un poco cuál es la idea de trabajo que tiene el taller y su filosofía y su metodología, y después lo abrimos a preguntas. Adelante, Juanma. Bueno, les vamos a contar un poco quiénes somos. Como les decíamos recién, nuestro taller arranca en el año 2001 con el último curso de la carrera, en el que, además de hacer proyectos de arquitectura, trabajamos con asesores y con profesores invitados en la idea de formar estudiantes que puedan responder a los requisitos que la sociedad les presenta en los distintos ámbitos. Puede ser el ámbito privado o el ámbito público. Adelante, Juanma. Aquí hay un enunciado de quienes conforman el taller, y lo que me parece importante destacar es que además del equipo docente, nosotros tenemos un grupo de profesores invitados que nos dan clases, nos ayudan en las clases teóricas, en las correcciones, en las entregas que vamos haciendo, y fundamentalmente un grupo de asesores que son los que van materializando los proyectos a medida que avanzamos. El curso es muy intenso, y necesitamos de estos asesores para llegar a concretar los proyectos de una manera que se aproxime a lo que es un anteproyecto previo al desarrollo de la documentación. Entonces, los desafíos del proyecto, aquí tenemos un ejemplo, están dados en proyecto arquitectónico, en primer lugar, por la inserción urbana, la idea de completamiento urbano en la ciudad, y lo que tiñe toda o atraviesa toda la filosofía de los proyectos tiene que ver con algunos aspectos de la problemática del proyecto, de la arquitectura, que tienen que ser atravesados a nuestro criterio para que un estudiante tenga una formación acabada. Esto tiene que ver con edificios de cierta complejidad en términos de uso, en términos estructurales, circulatorios, etcétera, pero además cómo se insertan en el tejido. No sé si vos querés comentar algo. No, que este ejercicio nosotros lo subtitulamos completamiento de tejido, y aparte reivindicamos este hacer en la ciudad, ¿no? Este planteo de que para nosotros la arquitectura se hace en la ciudad, que, que es como el paradigma que nosotros venimos llevando adelante. Lo otro que planteamos es que hacemos vivienda. Venimos haciendo vivienda desde el primer año que empezó a funcionar el taller, reivindicando la vivienda como un hecho propio, proyectual de los arquitectos, y eso ha sido muy importante en la cátedra, y creemos que eso también ha permeado a otras cátedras y al ejercicio, ¿no? Este ejercicio del jury hasta hace muy pocos años era un ejercicio de teatros y centros culturales o bibliotecas, de un equipamiento generalmente muy difícil de que a un estudiante, un arquitecto Nobel recién recibido,
le toquen ese tipo de encargos. Y nosotros siempre lo que hemos planteado es el entender, el aprender, el revisitar el tema de la vivienda y, y también plantearnos que con mucha suerte esto es lo que nos va a tocar hacer el resto de nuestra vida profesional como arquitectos. Así que la reelaboración de la vivienda, del programa de vivienda, de la combinación, no sé, en este momento hace ya varios años estamos haciendo ejercicios híbridos, ejercicios que combinan la vivienda con el trabajo y con equipamiento. Entonces, y con planteos urbanos siempre en lugares muy consolidados, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con mucho entorno, con muchos datos para que también nuestras propuestas, nuestra arquitectura tengan referencias y bueno, también hace también un poco al planteo de la cátedra este tema de poder entender los contextos construidos y el tejido y el contexto histórico, etcétera. Una de las premisas que tenemos, que por ahí está supra, ¿no? Está por encima del planteo del ejercicio en sí mismo, tiene que ver con, en primer lugar, atravesar problemas centrales de la disciplina en términos proyectuales, porque entendemos que es a partir del proyecto donde un arquitecto se construye, ¿no? Es decir, construye y se construye. Es el proyecto, el centro, el nodo de nuestra actividad está en la actividad proyectual. Y esto se instrumenta también desde una visión que tenemos de la ciudad en la cual nuestra ciudad de Buenos Aires, que la tenemos como referente permanente para nuestros trabajos, tiene un desequilibrio que se está viendo sobre todo post pandemia, en términos de que el centro y el microcentro están básicamente despoblados del habitar, de la vivienda, y nosotros trabajamos en distintos terrenos, distintas localizaciones dentro de la ciudad, pero siempre tratando de encontrar lugares que sean aptos para lo que queremos atravesar como proyectistas y como dentro de la academia, pero al mismo tiempo tratando de plantar, es decir, implantar esta idea nuestra de que el microcentro y el centro de la ciudad tienen que ser rehabitados, ¿no? Tienen que volver a ser intervenidos, es decir, completados con la vivienda para dejar de tener esta especie de ciudad dormitorio donde el microcentro es un lugar absolutamente anodino y un lugar abandonado cuando no hay actividad de lunes a viernes. Esto después de la pandemia, que se ha relativizado la presencia en los lugares de oficinas y los lugares de trabajo, ha dejado vacancias importantes y el espacio público de la ciudad de Buenos Aires en el centro y microcentro se ha deteriorado progresivamente. Entonces, estos edificios que nosotros presentamos proponen de alguna manera intentar volver a que el habitar de la ciudad, el habitar en la ciudad de Buenos Aires, sea una cuestión más homogénea. Como decía antes, esto está atravesado por cuestiones que son estrictamente de lo proyectual, que tienen que ver con aquello que es necesario para la formación. Entonces, nosotros lo que pretendemos es abarcar cuestiones que son teóricas, cuestiones que son de qué pensamos acerca de la arquitectura y de la condición del habitar y de lo urbano, pero al mismo tiempo cuestiones que tienen que ver con la instrumentación. Digamos, todos estos años nos han convencido de que un profesional que sabe desarrollarse en el ámbito de lo proyectual puede resolver, a partir de metodologías y de conocimiento de los procedimientos proyectuales, puede resolver cualquier problema que se le presente en términos del habitar y de la arquitectura. Este año, ¿podemos ir para atrás? Juanma, un poquito, no, hacia arriba. Este año vamos a trabajar en la zona de Retiro, en proyecto arquitectónico, ahora vamos a pasar al proyecto urbano. En la zona de Retiro, porque encontramos ahí algunos terrenos vacantes interesantes para realizar completamiento de tejido,
nosotros todos los años, todos los cursos están, digamos, tienen localizaciones en lugares que tienen esquinas disponibles. La cuestión de la esquina es un tema muy importante para los arquitectos. Saber resolver una esquina es uno de los tópicos más importantes que tiene el desarrollo de nuestra actividad como proyectistas. Como decía Marcelo, nosotros atravesamos varios problemas. El tema de la estructura en un edificio de esta envergadura es central. El tema de la cuestión de los espacios repetitivos, como pueden ser las viviendas, las habitaciones, y los espacios singulares, como pueden ser los espacios de grandes luces, salones de usos múltiples, salones de conferencias, los espacios de servicios que no coinciden en su modulación con los de la vivienda, como por ejemplo los espacios de estacionamiento, que entonces eso genera una serie de trabazones y de problemas estructurales, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las circulaciones y, por supuesto, con todas las cuestiones relacionadas con lo sustentable. Entonces, todo esto que relato, que parece complejo y que en verdad lo es, tiene la apoyatura de los profesores, del equipo docente, de todos los profesores y de los profesores invitados, y como decía anteriormente, fundamentalmente de los asesores. Nosotros tenemos asesores que empezamos con el código de la Ciudad de Buenos Aires, el código de planeamiento, el código urbanístico, el código de edificación, para realmente aproximarnos a al problema de la realidad sin dejar de pensar en el hecho poético, es decir, que la arquitectura finalmente es un hecho poético, pero no podemos materializarlo si no conocemos todas las técnicas. Dentro de las técnicas está no solo la habilidad en el proyectar, sino también en los reglamentos que hay que cumplir. Decía entonces que en proyecto arquitectónico este año vamos a trabajar en la zona de Retiro, que tiene un montón de elementos singulares, ¿no? La plaza, el Cábana, Plaza San Martín, como decía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que significa la Barranca, Retiro. Entonces ahí van a aparecer elementos que van a ser incentivos para los proyectos, elementos que van a motivar para que los proyectos sean interesantes. Hay dos terrenos que luego les vamos a comentar cuáles son cuando presentemos el taller. Y bueno, como avancemos en las diapos, Juanma, a la organización del taller. Ustedes van a encontrar que en todas las redes, en la página, en Instagram y demás, tenemos algo como esto que están viendo en esta imagen, que es el acotar el cronograma de toda la cursada, de todo el curso, y vamos cumpliéndolo por etapas, de manera que todo esto que relatamos como complejo y que se ve bastante aparentemente desde afuera difícil de atravesar, y en verdad lo es, está pautado para poder llegar a un buen resultado, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, y que además se ve en la página del taller, lo que ha pasado todos estos años y los resultados a los que llegamos. Son trabajos obviamente individuales y bastante intensos, pero llegamos a buenos resultados. No, agregar que la materia está totalmente escrita, la van a encontrar en la página web de la facultad, en el campus. Nosotros las problemáticas que hemos definido, nuestros objetivos académicos, los intentamos verificar inicialmente con ejercicios parciales sobre las distintas temáticas que vamos recorriendo y abordando. Vamos a partir primero de un ejercicio de referentes, donde a modo de... Volvé una para atrás. ¿Podés volver una para atrás, Juanma? A modo de ponerse en los vestidos, en la ropa de los arquitectos, de arquitectos importantes, arquitectos que tienen un recorrido importante en la profesión y que han hecho obras equivalentes, estudiar esas obras equivalentes,
de cada arquitecto, o sea, vamos a jugar a que alguno de ustedes sea Mario Roberto Álvarez o Miralles o Chipperfield, y cada uno de ustedes va a tener que proponer a un Chipperfield en Buenos Aires, en el terreno que les toca, o a Cepra o a un Renzo Piano, o al arquitecto que les toque. Últimamente estamos trabajando con algunos arquitectos italianos de la década del 60 y 50, es una arquitectura que es muy desconocida para nuestra matrícula, pero es muy interesante en la construcción de Milán, y vamos a mostrarles y enseñarles a esos arquitectos, y bueno, en función de eso, ese ejercicio los va a posicionar en ver eh, que otro arquitecto, cómo otro arquitecto trabajó estos temas, en lo cual ahí hay un aprendizaje sobre la estructura, sobre las plantas, sobre la combinación de grandes y pequeñas luces, todos los temas que nosotros vamos a recorrer en el ejercicio durante todo el cuatrimestre. Y luego cada ejercicio, cada cosa, desarrollaremos el programa. Ustedes tienen la obligación de desarrollar el programa. Nosotros no les vamos a dar un programa, sino que ustedes van a tener que, en función del estudio que hagan del sector y de los condicionantes que entre todos veamos y estudiemos que tiene la zona y el ciudadano a quien le vamos a dirigir este edificio, ustedes van a tener que desarrollar el programa y van a tener que poner, como decimos siempre, el edificio en palabras. Y por supuesto vamos a pasar por la estructura, por la materialidad, por el corte, por la luz. Bueno, vamos a tocar y vamos a trabajar todos los temas que nosotros consideramos que son el nodo de de la disciplina. Así que, bueno, un poquito eso es lo que vamos a ir desarrollando hasta llegar al jury, y obviamente también previamente vamos a hacer un jury interno entre nosotros, vamos a traer algún profesor invitado y, bueno, no sé por qué sacaron Las las imágenes. imágenes. ¿Pasó algo, Juanma? Eh, lo que es importante cuando nosotros les planteamos que nuestra metodología de aproximación a la cuestión a proyectar, de la problemática a resolver, parte básicamente de la noción de que nuestra disciplina se estudia. Es decir, nosotros podemos estudiar cómo se abordan los proyectos o cómo se aborda un proyecto. Lo que nosotros hacemos cuando ponemos ejemplos y decimos que van a imbuirse de la forma de trabajar del autor que les proponemos, lo hacemos en el convencimiento de que cada uno de estos autores ha tenido un desarrollo de la proyectualidad que le es propio, que es particular y que es muy interesante poder compararlo, ver cuáles son los procedimientos proyectuales que aplica un autor a diferencia de cómo lo hace otro, y en qué pone énfasis y cuál es su expresión, dónde está la expresión de la obra de ese arquitecto y dónde está la expresión de la obra de otro arquitecto, que no son iguales y son igualmente válidos. Esto lleva primero a que no hay una única solución para un problema, que no hay una única formalidad para un problema, que nosotros no somos amplios en la idea de entender que la forma no nos interesa como forma en sí, sino que nos interesa como resultante de una proyectualidad. Por lo tanto, en tanto haya una coherencia en todas las partes del proyecto y de cómo fue concebido, para nosotros es válido. Ustedes van a ver que los trabajos que nosotros les mostramos de nuestros estudiantes en los años que hemos estado trabajando en el taller, no son todos iguales, no hay una única línea del taller, sino que lo que hay, lo que nos guía es una única forma de pensar, que no es lo mismo que una única formalidad, ni una única forma de resolver los proyectos. Vamos, Juanma, vamos demasiado rápido. Entonces,
nosotros aplicamos el mismo concepto para proyecto arquitectónico y para proyecto urbano, porque el centro del problema está en cómo se piensa la arquitectura y que la arquitectura es pasible de ser estudiada. Entonces, si bien las escalas son diferentes, y si bien los instrumentos para proyectar son diferentes, es decir, sin embargo, las dos concepciones, lo urbano y lo arquitectónico, se valen de elementos y de instrumentos que son los que se utilizan para desarrollar los proyectos. Es decir, si en la espacialidad que se genera en un espacio habitable, en una obra de arquitectura, tiene correlatos con lo que ocurre en lo urbano. Entonces, ahora les voy a tratar de transmitir qué hacemos en proyecto urbano. Buscamos la placa, porfa, Juanma. En proyecto urbano, avanza por favor. En proyecto urbano, nosotros trabajamos sobre un área de la ciudad que entendemos que hay vacancias para intervenir en una escala importante, usando esta palabra tan valga la redundancia, tan usada, que es haciendo ciudad, construyendo la ciudad. Y hemos trabajado a lo largo de los últimos años en contacto con otros municipios, lindantes con la ciudad de Buenos Aires, con el municipio de San Martín, con el municipio de 3 de Febrero, con el municipio de Vicente López, y hemos aportado nuestra visión acerca de cómo se produce este completamiento, ya no de tejido, sino el completamiento de lo urbano. Y este año, igual que el año pasado, estamos trabajando en la zona portuaria, que es una vacante que tiene la ciudad de Buenos Aires, llena de conflictos, de problemas de circulaciones, de infraestructuras, que generan barreras muy importantes y que escinden zonas de la ciudad, como lo que ocurre con la dársena F, que es la dársena que tiene la zona de las areneras, ¿no? Que está contigua al Puerto Nuevo y que por la zona norte es el final de la costanera. Entonces, este año vamos a trabajar en un área de la dársena F, abordando las cuestiones de la infraestructura y tiñendo toda la zona de los usos que entendemos que son necesarios para que esta zona de la ciudad se incorpore al tejido y que la ciudad empiece a homogeneizar su morfología, su forma y fundamentalmente su uso. Perdón, no está pasando la imagen, no sé qué pasa. Ajá. Está ahí en la filmina del proyecto arquitectónico. Juanma, ¿hay problemas? Houston. Ahí está. Ah, no. Sí, Proyecto urbano. ahora. Bueno, a ustedes ahí ven en esta foto un mapa muy grande, que son los mapas con los cuales nosotros trabajamos. Son planos de una gran escala en la cual podemos entender, son fotografías aéreas, en las cuales podemos entender qué pasa en todo el resto de la ciudad. Es decir, no tomar, así como en un proyecto arquitectónico no se toma solamente la pieza, sino se toma su contexto, en una pieza urbana ocurre exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que tomar un contexto bastante amplio para entender las lógicas que pueden llegar a darnos puntas, nos pueden llegar a dar instrumentos para resolver los proyectos. ¿Podemos seguir? Sí, agrego que tratamos de trabajar siempre sobre estas fotos aéreas para no caer en la tentación de la tabula rasa, ¿no? De hacer operaciones sin entender lo que pasa en el territorio. Entonces, tratamos de que siempre esta foto aérea del sector esté presente y trabajamos en maquetas en planos, en calcos, en transparencias, siempre sobre estas fotos y tratando de que nunca
es tan fácil caer en esos grandes trazados pensando que ahí está solo la pampa húmeda y que no hay una ciudad que hace ya unos cuantos años hemos optado por tener siempre presente la preexistencia, ¿no? La preexistencia que nos va a dar también, como en proyecto arquitectónico, nos va a dar muchísimas enseñanzas para nuestro proyecto. Obviamente esa ideología es permanente y permea toda nuestra forma, nuestra didáctica, nuestra forma de dar clases. Este es el terreno, digamos, el área en la cual vamos a trabajar, ¿sí? Y es interesante para nosotros poner énfasis en que en proyecto urbano nosotros llegamos al loteo, ¿no? Llegamos a desarrollar no solamente las grandes líneas, las grandes estrategias, los usos, las densidades, sino que además llegamos a que el proyectista resuelve cómo lotear, cómo se organiza un lote para luego poder intentar abordar el tema de la vivienda o el tema fundamentalmente de la vivienda, que es el que tiñe todo proyecto urbano, vivienda de distintas características, vivienda social, vivienda de mercado, viviendas de cooperativas, y toda esta morfología de vivienda y cómo se organiza el espacio de la vivienda, tiene lógica que es necesario aprender y conocer para luego poder desarrollar en el proyecto arquitectónico la pieza ya más en su definición. Pero entender la espacialidad que implica el ajuste del espacio urbano, del espacio donde voy a insertar la arquitectura, es importante como preludio para después desarrollar el proyecto arquitectónico. Es decir, son dos cursos que de alguna manera, si bien se pueden cursar de manera aislada, se complementan uno con el otro y tienen los dos informaciones que se cruzan. Sí, en cuanto a la metodología de cursada, es muy similar a proyecto arquitectónico. Vamos a trabajar también con referentes, vamos a estudiar áreas portuarias y vamos a trabajar también con textos sobre estas zonas y vamos a intentar aprender de lo hecho en áreas similares para después poder aplicarlo a nuestros proyectos. Y por supuesto el aprendizaje permanente que nos da la ciudad. La organización también es a partir de ejercicios cortos, por los que vamos a ir transitando todas las problemáticas y todos estos objetivos académicos que tenemos para cumplir en proyecto urbano. Y como bien decía Edgardo, hacia el final vamos a llegar a esto que muchas veces parece tan complejo y que parece ser una cosa que muchos arquitectos también no entienden, que es, bueno, cómo se lotea, ¿no? Cómo se define la calle y qué pasa con el espacio privado, digo, cómo es ese lote, cómo se construye la ciudad. O sea, vamos a ir desde los trazados hacia la parte más chiquita del proyecto urbano. Hay un tema importante que es que nosotros, tanto en proyecto urbano como en proyecto arquitectónico, hacemos visitas al lugar, a veces más de una, vamos al lugar, no hay experiencia que suplante el vivir el espacio, vivirlo con el cuerpo, estar en el espacio, no es lo mismo que viéndolo en una pantalla. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en los dos cursos es estar en los lugares, visitar los lugares, va todo el equipo, va todo el taller, pero al mismo tiempo después van los estudiantes y una y otra vez, porque se hace necesario entender el lugar desde lo más profundo, ¿no? Y una de las
cuestiones que después trasladamos al taller son las maquetas, es decir, nosotros construimos esto que hemos visitado como marco de nuestros proyectos. Entonces, el proyecto urbano, hacemos maquetas limitadas que además están ampliadas por estos grandes planos en los cuales trabajamos, y en proyecto arquitectónico hacemos maquetas que las hace el taller, para luego tener ese contexto con la localización del proyecto en un vacío, y las maquetas se van agregando, se van probando, y se va trabajando fundamentalmente, y esto es muy importante, la maqueta como instrumento de proyecto. Es decir, nosotros no negamos las nuevas tecnologías, pero la maqueta sigue siendo, y como decimos siempre, no solo acá, sino en todas partes del mundo y en los grandes estudios, la maqueta sigue siendo un instrumento de proyecto fundamental, central. Entonces, hacemos estas maquetas base, digamos, donde luego vamos poniendo nuestros proyectos que van verificando esta cuestión del completamiento, ¿no? Y aquí están viendo en las imágenes cómo funcionan estas maquetas. Sigamos con proyecto urbano, así vamos terminando. Vamos de nuevo, porfa, Juanma, a proyecto urbano. Aquí lo que estamos viendo simplemente, y finalmente no tan simplemente, son los resultados a los cuales llegamos con los estudiantes. Después los cursos son muy intensos, son breves, 4 meses es poco tiempo, pero gracias, o sea, hemos corroborado que gracias a estar organizados, las cosas llegan a buen término y la secuencia es bastante, digamos, bastante armoniosa en su desarrollo, ¿no? No sé si tenemos alguna diapo más. Bueno, todos estos proyectos que estamos viendo los pueden ver detenidamente en la página, en el Instagram, y en todos los lugares que tenemos, en nuestro reciente canal de YouTube y demás. Y bueno, se me ocurre, acá, bueno, nuevamente el terreno, sigamos hasta terminar. Se me ocurre que quizás podamos abrir el tema a preguntas, no solamente de los docentes, si quieren, si les parece que hay algo que te vamos a aclarar, sino también de aquellos que nos visitan para conocernos. Así que bueno, estamos a disposición. Si quieren saber cuestiones más formales, nosotros arrancamos a las 7, trabajamos en el taller. Generalmente, el comienzo de las clases, mientras van llegando, que a veces no todos llegan a primera hora, es una pequeña charla a la que llamamos charlas TED, que es una introducción a problemas de arquitectura o conversaciones sobre arquitectura, que dura aproximadamente 20 minutos, y vamos conversando sobre cuestiones del proyecto mismo, cuestiones de la arquitectura en general, discutimos, pensamos, analizamos bibliografía, les damos temas, y así vamos desarrollando luego la clase hasta terminar, y trabajamos mucho en taller, lo cual nos parece muy importante, dejar de entender por eso lo llamamos taller, ¿no? Es decir, de entender el cursado de la materia de arquitectura como un lugar donde uno va a corregir el proyecto y luego se vuelve con su computadora abajo del brazo, sino que nosotros trabajamos y damos 1 o 2 vueltas en las correcciones y en los ajustes para que realmente el ir a la facultad resulte productivo. Y un tema perdón, Edgardo, que calculo que ya lo dijeron, pero bueno, está bueno repetir que tanto en proyecto arquitectónico como en proyecto urbano, los trabajos están anclados en la realidad, en ejercicios que es muy probable que puedan, en su ejercicio de la profesión, utilizar estas herramientas, porque en el caso de proyecto urbano tratamos de buscar concursos como para que se pueda comparar con lo hecho
en la ciudad en real, digamos, y no quede en un ejercicio abstracto. Lo mismo que en PA. Y también el tema de los textos, ¿no? La parte de marco teórico es bastante intensa en la cursada de PU, porque es como muy corto el tiempo, como dijo Edgardo, que para temas nuevos, para una escala que no es la que venimos trabajando, el tiempo es corto, pero con el orden que hemos logrado, con la metodología, hemos llegado a que puedan hacer todo un proceso de cierre como para poder en un futuro aplicar laboralmente también este tipo de trabajos. Sí, nosotros lo que ponemos énfasis en que es como una masa que va desarrollándose de conocimiento y de arquitectura y que va todo el tiempo eh, girando sobre sí misma, es una suerte de helicoide que no vuelve a pasar por el mismo lugar, pero esta figura que uso tiene que ver con que muchos de los docentes que hoy día son docentes del taller fueron estudiantes, y además fueron tutores, es decir, el tutor es una figura que, que es, digamos, que se concreta en lo siguiente. Cuando un estudiante termina de cursar, se incorpora al equipo de docentes y lo llamamos tutor, es decir, ¿cuál es la función del tutor? Acompañar al estudiante que está cursando, sobre todo con los problemas más recientes que el recién graduado, digamos, quien recién terminó de cursar la carrera, la materia, lo tiene fresco, entonces resuelve las cuestiones particulares o los problemas con los cuales ya sabe que se va a enfrentar y complementa la actividad del equipo docente. Entonces, somos un equipo numeroso, de muchas voluntades, de muchas ganas, de mucha pasión, y los estudiantes se van incorporando y así se va produciendo como una gran masa de conocimiento que vamos desarrollando todo lo que empezamos en el taller a lo largo de estos 20 años, más de 20 años. No sé si hay preguntas. ¿Cuántos somos? Bueno, quizás no. O más de 30. Bueno, 34, dice. y no cortemos sin antes tener una pregunta. Por ahí se fue. Yo tengo una consulta. Sí. ¿El formato de entrega es digital en Proteo? Por ello se dijo, no llegué a escuchar. No, nosotros tenemos, en PA tenemos el jury, y el jury es digital. Y en proyecto, Buenísimo. Sí, tengo y en que hacer proyecto PA por eso. urbano, y en proyecto urbano también. Lo que ustedes han visto son imágenes tomadas de lo digital y fotos de las maquetas. Nosotros no sé qué costumbre, o sea, cuánto han hecho maquetas a lo largo de la carrera. En primer lugar, no son maquetas de inmobiliaria, sino que son maquetas de trabajo, son cartones cortados con mucho rigor en cuanto a las medidas y las proporciones, llenos y vacíos y demás, pero ustedes pueden ver que no, son maquetas que cualquier persona, aunque no haya hecho una maqueta nunca, porque además los ayudamos, los asistimos, trabajamos en el taller, cualquier persona, cualquier estudiante puede hacer. De hecho, la maqueta general la hacemos entre todos, es una única maqueta hecha por todo el taller. Hola Edgar y gente, ¿cómo andan? Soy Richard. Capaz que él, además de esto que es la entrega digital, tenía dudas sobre la clase a clase. ¿Cómo es que van trayendo el material para corregir? No sé si esa era la pregunta que tenía, pero si quieren Bueno, aclarar algo sobre eso. está muy bien, Ricky, lo que decís, está muy bien. Está muy bien. Nos costó mucho, pero desde la pandemia estamos trabajando todo digital. De hecho, si tenemos la posibilidad de tener algún aula con proyector. Proyecto arquitectónico el año pasado funcionó en un aula muy linda, con un proyector, una pantalla muy linda, y corregimos
casi todo el cuatrimestre en digital y los trabajos se presentaron en digital, aunque obviamente también, Sí, digo, hay un momento que hay el papel... momentos que hay que imprimir, pero básicamente para... Nosotros operamos con lápices digitales arriba de los proyectos. Eh, una de las características que nosotros tenemos como taller, perdón que te interrumpí, Sí, pero que tenemos como taller es que no somos como docentes personas pasivas, ¿no? Sino que creemos que el proyecto es importante la presencialidad porque permite ver cómo trabajan los docentes. Es decir, no hay mejor manera todavía, y gracias a la escala que tenemos como taller, no hay mejor manera de aprender la proyectualidad y los procedimientos proyectuales que teniendo al lado a alguien que lo hace. Entonces, eso nos parece importante y por eso la presencialidad y por eso a veces imprimimos para poder trabajar arriba del papel juntos y bueno, pero muchas veces se trabaja en las compus y, y en las maquetas, a veces da más resultado y es más, se avanza mucho más cortando con una tijera un cartón en una maqueta que haciendo 20 dibujos. y en Proyecto Urbano hemos instrumentado con Marisa, ya también hace varios años, una forma de trabajo que es dibujar sobre un pizarrón, sobre la proyección, así que también ahí trabajamos bastante digitalmente clase a clase. Y obviamente, bueno, después aparecen las maquetas, aparecen planos, bueno, eso, después cada uno y todos vamos definiendo qué es lo que más conviene. Alguno preguntaba, las clases son, sí, estamos desde que logramos volver a la facultad, nosotros sufrimos mucho la ausencia de la facultad, y las clases son presenciales, puede ser que en algún momento decidamos dar alguna charla y la hacemos por este medio, o alguna vez que sea muy difícil llegar a la facultad, hemos dado también teóricas eh, así, así virtuales, pero fundamentalmente la clase es presencial. Fuimos muy críticos de la virtualidad. Y la realidad es que una materia virtual es una materia que uno la tiene que diseñar como virtual en su totalidad. Nosotros somos muy críticos, muy autocríticos con cómo se dio clases en esos 2 años. Una materia a distancia es una materia que tiene otro formato de cursada, digo, tiene otras posibilidades, está totalmente escrita, tiene manuales, tiene ejercicios cortos, es otra cosa, no es televisión, no es clase por televisión, que es lo que nosotros intentamos hacer en ese contexto de la pandemia. Por eso, la verdad que no nos parece serio dar clases desde la virtualidad y menos corregir arquitectura, porque uno ve solamente el recuadrito que le permite la pantalla y no ve otras cosas. Tenemos esa postura y tratamos de que obviamente sea todo presencial, pero bueno, en algún momento puede ser que toque alguna clase virtual que tiene que ver generalmente con alguna teórica, y siempre que sea imposible llegar a la facultad o que decidamos entre todos que es mejor hacerlo virtual, pero bueno, no somos esas cátedras que vamos una sola vez por semana a la facultad, si esa es la pregunta. Vamos. Ahí también preguntamos si PU es grupal o PU es individual. grupal, PU es grupal, sí. De 2 a 3 estudiantes por trabajo, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Silencio. Vamos cerrando entonces. ¿Alguien quiere preguntar algo más? habían preguntado por
equipo de docentes. Que el equipo de docentes, si querés, vamos a la primera diapo, o a la segunda, creo que era. Habían preguntado si es el mismo en el primer cuatrimestre que en el segundo. Sí, sí, claro, o sea, proyecto urbano tiene un equipo docente, el proyecto arquitectónico tiene otro equipo docente, y los profesores adjuntos estamos en los dos cursos. No sé si esa es la pregunta. Ok. En los dos cursos tenemos docentes y tutores. En los dos cursos tenemos asesores porque, por ejemplo, para darles un ejemplo, en la Dársena F hay un tema con los ferrocarriles. Entonces tenemos asesores en infraestructura, especializados en temas de ferrocarriles. Nosotros lo que tratamos de hacer, quizás esta sea una síntesis, no para cerrar, pero sí para nuestra presentación, que entendemos que nosotros tenemos que trabajar en el último año de la carrera como un gran estudio de arquitectura que busca la excelencia y que trabaja como se trabaja en la realidad, con edificios, con proyectos de esta escala. Se trabaja con asesores, con gente especializada, con gente muy capaz, que permite que nosotros materialicemos aquello que imaginamos, pero no nosotros sin conocer, ¿no? Hay un central que me parece a mí, que es el siguiente. El arquitecto, sobre todo en nuestra región, no es alguien que da formas y otro alguien hace la obra, sino que nosotros tenemos que conocer la totalidad de los problemas de la arquitectura, en términos formales, técnicos, simbólicos, urbanos. Entonces, nuestros asesores lo que nos permiten es que nosotros materialicemos aquello que vislumbramos que podemos terminar de hacer y que nos aportan la experiencia que todavía en nuestra formación no tenemos. No sé si eso da una idea de cómo trabajamos. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos y bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.